Desde muy niña, Marina García de Lima, Perú, comenzó a sufrir pérdidas irreparables, la muerte de su madre, el abandono de su padre y por último la muerte de los encargados de cuidarla, sus abuelos. Así que con el corazón destrozado solo buscaba la forma de cómo sobrevivir. Aquí su dolorosa historia. Desde muy temprana edad, Marina García del Perú fue afectada por un terrible evento que haría sus días de niña muy difíciles. Mi infancia era muy triste, ¿no? Porque mi madre murió. Me sentía muy triste, lloraba, a veces solita. Mamita, cuando te extraño, cuando me haces falta. Porque extrañaba a mi mamá. Pero aquel sentimiento de tristeza se intensificó, porque al poco tiempo su padre inició una nueva relación con una mujer que no quería a Marina. Mi papá se casó y cuando se casó mi madrastra era mala. ¡Déjame eso! ¡Vaya! ¡Levántate! Solo comiendo. Ponte a barrer. ¡Ahorita! Porque me negaba la comida y me castigaba. Sí, me pegaba, me ponía triste y me ponía a llorar. Y su situación se haría aún más difícil cuando su padre y su madrastra se mudaron a otra provincia, dejando a Marina al cuidado de sus abuelos. Mi papá me abandonó, se fue a vivir lejos a otra provincia. Ya no llores, mi amor, ya no llores. Ya no llores, mi hijito, mi hija. De ahí no vino más. Mi abuelito recuerdo que le gustaba tomar. Mi abuelito era alcohólico, entonces ahí es donde yo empecé a pasar necesidades, porque yo le veía a mi abuelita que no tenía. Este abandono, sumado a la difícil situación económica de sus abuelos, produjo en Marina un profundo resentimiento hacia su padre. Yo decía, por él sufro, por él paso necesidades, porque sinceramente se nos deja como si fuéramos perros. Ahí nos dejó, ¿no? ¿Por qué mi papá me dejó? Por culpa de él estoy así. Y yo decía, ¿por qué, no? ¿Por qué me pasa a mí? Yo decía, si estuviera mi mamá viva no me pasaría esto. Y sin haber superado todavía el dolor causado por la muerte de su madre y el abandono de su padre, Marina recibiría un nuevo impacto que desgarró aún más su lastimado corazón, la muerte de su abuela. Se me vino todo encima, porque yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque era la única persona que me cuidaba. ¿Por qué? ¿Por qué te la llevaste? Finalmente Marina pasó al cuidado de unos tíos y al pasar los años se convirtió en una joven inestable que creyó encontrar en un individuo el amor que tanta falta le hacía. Él me daba amor, lo que yo nunca tuve, él me lo daba. Yo escuchaba rumores que era drogadicto, ¿no? Pero en el tiempo que yo lo veía, pues yo lo veía tranquilo. Y yo incluso agarré y me encapriché y me casé sin que mi familia sepa. Y yo dije, uy, me encontré con el amor, ¿no? Y voy a estar bien, voy a ser feliz. Pero fue todo lo contrario. Ya que aquel matrimonio solo trajo más dolor y sufrimiento a la vida de Marina. Empezó al poco tiempo que me casé, se drogaba. Y cuando él se iba a drogarse, pues no, ya se olvidaba que yo existía. Se iba y no venía unos 2 días, 3 días. El comportamiento de aquel hombre produjo en Marina un terrible estado de angustia y depresión. Me sentía mal, me quería morir. Ahí es donde yo llegaba a deprimirme. Yo decía, ya, quiero morirme mejor, ¿para qué? Porque tenía un esposo que me trataba mal, pues. No era lo que yo pensaba, ¿no? Quería morirme, pero yo todo ese sufrimiento me lo trataba sola. Me quiero morir. Me quiero morir. Entonces yo solita tenía que pasar eso, ¿no? Lo que yo vivía. Pero aquel deseo de morir desapareció cuando Marina descubrió que estaba embarazada. Dije, no, yo tengo que estar para cuidar a mi hijo. Porque como yo sufrí como niña, yo no quería que a mi hijo le pase eso. Marina esperaba que con la llegada del bebé, su esposo cambiaría de actitud. Pero sus deseos no se hicieron realidad. Todo lo contrario. Me chantajeaba con mi hijo, porque yo ya con mi hijo, yo empecé a trabajar, tuve que trabajar. Entonces él una vez llegó mareado y cuando yo no le quise dar dinero, agarró a mi hijo y me dijo, tú no me das dinero, yo lo llevo. Y se lo llevaba. Y yo sabía dónde él se iba a fumar. Yo me fui a buscarlo al hueco y él estaba en el hueco fumando y mi hijo estaba
afuera una señora que lo cuidaba. Al enterarse de la difícil situación en que se encontraba Marina, un familiar la invitó a un lugar donde hablaban de Dios. Y fue allí donde ella escuchó un poderoso mensaje de amor. Entonces me dice, vamos. Yo fui un domingo, recuerdo. Hablaron de Jesús, ¿no? Decía que Jesús te ama. Entonces yo cuando escuché eso dije, qué bueno, ¿no? Hay alguien que realmente me ama, porque yo hasta ese entonces, pues yo decía, mi esposo a mí no me ama porque se portaba mal, ¿no? Aquellas palabras fueron determinantes para que Marina, a través de una oración, aceptara a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame. Yo te necesito, Dios. Te necesito que tú vengas a mi vida. Ayúdame. Yo te necesito, Dios. Necesito que vengas a mi vida. Y me cambies y me des paz. Porque yo no tenía paz. Yo no tenía tranquilidad. Y a partir de aquel día, la vida de Marina ya no sería la misma. Entonces Dios me llenó ese vacío que yo tenía. Cristo llenó todo en mi vida. Porque yo realmente no tuve amor desde niña, no tuve amor en el abuelito, no tuve amor en mi padre, pero Dios me lo dio todo. Y ahí yo entendí de que Dios me cuidó desde que yo era una niña. A pesar de que pasé todo eso, Él estaba ahí cuidándome, guardándome, porque peores cosas me hubieran pasado. Hasta mi rostro cambió. Todo eso me lo dio Dios. Y mientras Marina encontraba en Jesucristo el amor que tanta falta le hacía, su esposo se hundía más y más en las drogas. Y un día, al encontrarse en medio de un problema callejero, fue asesinado. Un policía le perseguía y él no paró, y la policía lo mató. Entonces también fue muy triste para mí porque él muere. Sin embargo, en esta ocasión, Marina enfrentó la muerte de una manera distinta, poniendo en las manos de Dios su futuro y el de su hijo. Dios mío, en tus manos pongo mi vida y la de mi hijo. Yo tenía a Jesús y yo decía, Dios, yo sé que tú me vas a ayudar. Señor, yo sé que me vas a ayudar. Yo te necesito ahora más que antes, le decía a Dios. Ayúdame, por favor. Y lo dejé en las manos de Dios. Y Dios respondió a aquel clamor. Marina logró salir adelante, destacándose como madre ejemplar y como una mujer emprendedora, que después de muchos años de sacrificio, cosechó los frutos de su trabajo. Y ahí yo entendía que las pruebas obran para bien. Trabajé en una casa, haciendo todas las cosas de la casa, cocinando, limpiando. En un tiempo daba menú, en otros tiempos yo vendía tamales viernes, sábado y domingo. Y con eso, mi hijo fue a una universidad nacional, ingresó, es un profesional, ¿no? La vida de Marina nos muestra que a pesar del dolor y las dificultades, Dios siempre está presente para darnos nuevas y mejores oportunidades. Yo creo que si Cristo no estuviera en mi vida, no sé, estuviera perdida, de repente ya no estuviera, porque de repente me hubiera quitado la vida. No tengo palabras para darle gracias a Dios lo que ha hecho en mi vida. Estoy muy agradecida porque Él me lo da todo. Me da todo, me da la felicidad. Y como yo a veces digo, ¿no? Ni mi vida entera alcanzaría para darle las gracias a Dios. Porque cuando tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Marina comparte unas palabras de aliento con todas aquellas mujeres que pudieran estar atravesando problemas similares a los que ella, gracias a la ayuda de Dios, logró superar. Que busquen a Dios, que busquen a Él, ¿no? Que Él está esperándoles con los brazos abiertos para ayudarles, cualquier problema que ellas tengan. Que Dios esté en control de todo, que Dios está ahí esperándoles para brindarles la ayuda.